Bien, entonces ahí ya me abrió el proyecto. Acá lo tenemos. Cuando ejecutamos, por ejemplo, tenemos esta operación de mantenimiento o de transacción que vamos a realizar a la tabla compras. Cuando yo le doy a agregar ítem, por ejemplo, me sale ahí el formulario que habíamos creado hace poco. Y por ejemplo quiero agregar aceite. Entonces selecciono el que quiero agregar y le doy a aceptar. Agrego otro elemento. Quiero seleccionar por ejemplo arroz. Ok, selecciono y acepto. Entonces los elementos se me agregan aquí en mi lista. Y en mi lista yo puedo indicar cuántos quiero comprar de ese producto. Y acá si te das cuenta empieza pues a hacerle el cálculo sobre el importe. Esto no es editable. El precio sí. Esto también. Y podemos indicar a cuánto le estamos o a cuánto estamos comprando este producto. Acá está al final el importe total y cuando le dé guardar, lo que va a hacer es ir a la base de datos y almacenar información en donde en mi tabla compra y compra detalle. Ok, voy a almacenar aquí información en compra y en compra detalle. Bien, ahora sí vamos a trabajar con el proyecto. Cierro aquí y estábamos acá en la clase 11. Creamos pues el formulario. Creamos el formulario. No le voy a cambiar el nombre, lo voy a dejar ahí tal cual, formulario 2. Y acá lo que hago pues es diseñar. Diseñamos, voy a pausar ahí un momento. Ok, a ver, ya. Listo, entonces hemos ahí diseñado nuestro formulario. Este es un data time picker. Ok, un data time picker. ¿Cuál es el control? Es este, a ver. Data time picker. Y lo que hemos hecho para que tenga esta apariencia es una propiedad llamada format, en la cual no queremos que sea una fecha larga, sino corta. Ahí está, nos sale la fecha corta. Bien. Y hemos adicionado además nombre a los controles. DTP fecha, este es un TXT documento, este es para el proveedor, combo box proveedor. Y además tiene que estar en un estilo drawdown list. Los botones, agregar, quitar, el data grid, datos, y hemos diseñado las columnas respectivas. Estas columnas más o menos tienen que guardar consistencia con lo que quieres almacenar en el compra detalle. Okay, por ejemplo el ID del producto, aquí está, la cantidad, precio e importe. Cantidad, precio e importe. Este nombre de producto pues no lo voy a almacenar, simplemente me va a mostrar ahí el producto que estoy comprando. Ok, y acá tenemos el total, TXT total, y los botones guardar y posiblemente un cancelar. A ver, ¿qué más hacemos? Este columna que parece que estuviera vacía aquí, en realidad es el encabezado de filas, que está en true, lo voy a poner a false, y ahí ya desaparece. Claro, es importante que aquí, en las tareas del data grid, tengas habilitado esto que es habilitar edición, ¿okay? Para que te permita digitar, si no, no te va a permitir hacer nada. Habilitar edición. Y además, a ver, las columnas, voy a mostrarte ahí las columnas. Por ejemplo, el ID no va a ser editable, ¿no? Entonces read only le establecemos a verdadero, que solamente sea de lectura. El producto, que es el producto que te carga aquí, también, que sea solo de lectura. En cambio la cantidad, yo puedo digitar de cantidades, entonces lectura false, ¿sí? No va a ser de solo lectura. El precio también puedo editarlo, entonces false, pero el importe no, que es la multiplicación de cantidad por precio. Entonces el importe tiene que estar de solo lectura. Ok, entonces producto, ID e importe de solo lectura. La voy a aceptar. Y ahí tenemos.
Y no te olvides de que tiene que estar habilitado esto, habilitar edición. Bien, ya tenemos ahí el formulario. Y lo primero que voy a hacer es aquí en mi biblioteca listarme los proveedores. ¿Sí? Más o menos me tiene que listar los proveedores. Ahí me tiene que cargar estos proveedores. Y me tiene que listar aquí en mi combo box. Pero de tus proveedores pues no necesitas todos estos datos. Bien, yo solamente necesito el ID, que es lo que va a capturar mi combo box. Y necesito pues su razón social. Entonces en vez de asterisco, que son todas las columnas, digo ID proveedor y razón social. Solamente necesito estos dos datos. A ver, este no me sirve. Bien. Entonces aquí en biblioteca creamos una nueva clase. Esta clase, sin borrar la extensión, se va a llamar proveedor. Y en mi proveedor, pues como va a consultar a la base de datos, tengo que importar el SQL client y el de datos. Para que te muestre información ahí, son funciones. Entonces mi función, que se va a llamar listar proveedor, me tiene que retornar un data table. Entonces nuevamente, como si fueran en los productos, new data table, este es proveedor, y acá me tiene que retornar esa variable. ¿Qué más hacemos? Abrimos la conexión, la cerramos aquí antes de retornar, declaramos una variable, data del SQL data adapter, y les indicamos a qué conexión va a ejecutar eso. Y eso que está ahí, pues es lo que tengo aquí, que me cargue esos dos datos. Entonces, ahí está. El DA tiene que llenar a mi tabla DT. Tengo que llenarlo porque si no, no me va a retornar nada, me va a retornar vacío. Bien, ya lo tenemos hasta ahí. Voy a mi formulario 2, en el evento load, doble clic. Y acá, pues para que puedas utilizar esta clase proveedor, tienes que importar primero esa librería, biblioteca. Creamos tu variable, pues por ejemplo prop, es new proveedor. Y al cargar le voy a indicar que mi combo box proveedor tenga un origen de datos y que sea del prop listado. Este prop es la clase en realidad, ¿sí? Y esta clase tiene una función que le hemos creado que se llama listar y me va a cargar ID y razón social. Pero el combo box tiene algo particular, o sea, ese particular indica el texto que va a mostrar aquí y el valor que va a ir capturando por debajo. Entonces mi combo box display es el texto que quiero que muestre. ¿Sí? El texto que quiero que muestre es razón social. Entonces esto de aquí quiero que me muestre el combo box. Y que por debajo, que es el value, quiero que me capture el ID. ¿Por qué quiero hacer eso? ¿O por qué me interesa hacerlo así? Pues me interesa porque en la compra, en la compra, lo que yo capturo no es su razón social, sino el ID. O sea, el ID es lo que me permite o es lo que determina a qué proveedor estoy comprando. Entonces, en mi combo box, por debajo me va a determinar ese proveedor que yo estoy seleccionando. Bien, voy a cambiar aquí. El formulario de inicio va a ser el formulario 2 que es lo que acabo de crear. Y ejecutamos hasta ahí. Y ahí está. Entonces cuando yo selecciono mi proveedor, por ejemplo Nestlé, por debajo en realidad me está capturando su ID. Entonces su ID de Nestlé es 6. Y el ID es lo que se está relacionando con compras. ¿Sí? Ya sabes,
diseño de base de datos, diseño relacional, entonces se relacionan por sus llaves, ¿no? Llaves primarias. Y ahí tenemos. Ok, ahora cuando agrego ítem, pues me tiene que cargar o invocar ese formulario de búsqueda. Y cuando le dé a aceptar me tiene que llenar acá valores. Bien, vamos a hacer eso. Tenemos el loads, aquí el formulario 2, agregar ítem. Entonces para agregar ítem, ¿qué hago? Invocar el formulario 1, que es este. Entonces voy a invocarlo. ¿Cómo lo haces? Creas una variable de ese tipo, formulario pues 1. Y lo que haces es hacer eso, ¿no? Un show dialog, que te lo muestre. Más o menos ahí, le das agregar ítem y te muestra acá, ¿verdad? Entonces yo quiero, por ejemplo, aceite. Selecciono el producto adecuado y le doy a aceptar y me tiene que devolver datos aquí. ¿Ok? Pero no lo está haciendo por ahora porque no hemos programado en estos botones. Bien, entonces vamos a programar aquí y en el botón aceptar. Ese recién me va a retornar algo. ¿Y cómo yo hago ese proceso de retorno? O sea, yo quiero que me retorne toda esa fila seleccionada. ¿Cómo lo hago? Fácil. Primero declaro una variable pública, porque acá va a tener los valores seleccionados, y que va a ser de un nuevo tipo llamado ArrayList o lista de arreglo. ¿Por qué le digo así? Porque me va a devolver pues su ID del producto, su nombre y su precio. O sea, esas tres columnas me las va a retornar. Y la manera más fácil de hacerlo pues es a través de un ArrayList. Luego, en el aceptar pregunto si hay elementos primero. Rows count, si hay elementos, ¿no? Si hay al menos uno, va a entrar aquí. Y lo que me interesa es una variable, row, por ejemplo, de fila, as integer, y esta va a tener la fila seleccionada por el usuario. ¿Ok? Porque aquí puedes tener 5 filas, pero yo solamente quiero la tercera fila. La selecciono, doy a aceptar y de esa fila me tiene que devolver valores. Entonces aquí digo DataGrid, current row punto index. Bien, con esto yo obtengo la fila seleccionada por el usuario. Y tengo que preguntar otra vez si el row es mayor o igual a 0. Aquí sí, porque los índices pueden ser ceros, entonces si es mayor o igual a 0, quiere decir que al menos el usuario, o sea yo, he seleccionado una fila. Bien, y lo que hago aquí es recorrerme todas las columnas. Hago un for y que empiece en 0, que va a retornar, va a recorrer hasta el total del DataGrid, perdón, columns. Va a recorrer hasta el total de columnas del DataGrid y los voy a ir almacenando en valor. Entonces digo valor es igual al DataGrid.rows, que es la fila seleccionada, que la tengo en esta variable llamada row. ¿Sí? Esta variable row es la fila seleccionada, punto cells, que vendría a ser la columna, y las celdas las tengo en esta variable i, porque esta variable i recorre a las columnas, y esta variable row me permite saber en qué fila estoy posicionado. Punto val. Hasta ese momento pues aparentemente está bien, pero un ArrayList no agregas elementos a través de un igual. ¿Okay? Eso lo haces con cualquier otro tipo de dato. Sino el ArrayList agregas a través de un adds.add. Con el add tú agregas elementos, porque es un ArrayList. Finalmente, aquí debajo del for, como le estoy dando a aceptar, entonces lo que voy a hacer es cerrar la ventana
¿Cómo cierras una ventana? Haces un m.dispose, con eso cierras una ventana. Pero yo cierro la ventana y ¿cómo yo sé que me está retornando algo? Entonces, esto de aquí no te, digamos, notifica. O sea, cuando yo doy a aceptar no me está notificando si en verdad seleccioné algo y si me está retornando algo. Entonces un dispose no lo voy a usar en este caso, sino voy a usar un dialog result y voy a indicarle que me está retornando un OK. Y quiere decir que si he seleccionado algo, encontró algo, entonces retórname OK. Bien. Y como ya me va a funcionar, voy a mi formulario 2. Estaba en el agregar ítem, ¿verdad? Aquí. Entonces lo que voy a hacer es preguntar de aquí. Tengo que preguntar si el formulario me retornó algo. Si el resultado es OK. Bien, porque el OK es lo que me está retornando. Entonces, si el resultado del formulario es OK, quiere decir que me retorna algo. Y entonces yo voy a hacer lo siguiente, agregar filas a mi data grid. Adds, agrego filas y por cada fila voy a agregar elementos. Entonces, primero has agregado las filas. A ver, probemos ahí cómo va. Agregamos ítems, seleccionas por ejemplo jabón, doy a aceptar. Ahí ya me agrego una fila. Selecciono colores, doy a aceptar, me agrega otra fila más. Sí, pero date cuenta de que no hay elementos todavía. O sea, no se están mostrando los valores. Si yo le doy cancelar, acá tiene que cerrar el formulario y no me tiene que retornar nada. Bien. Entonces agregamos filas. ¿Qué más? Tú agregaste filas, pero tienes que saber cuál es el valor que le vas a adicionar a cada fila. Entonces declaramos una variable en fila as integer, que va a ser el total de filas que tengo hasta ese momento. Rows count. Entonces, eso aquí me tiene el total de filas hasta el momento. Agregamos la fila y luego accedemos a esa fila para adicionarle valor. .cells, por ejemplo, en la celda del ID, en la celda 0, value va a ser igual, y acá va a ser igual a un valor, pero ese valor me lo tiene pues esta variable pública llamada valor. Entonces esa variable que está del frm, porque la variable pública está en el formulario 1, entonces el formulario 1 tiene una variable, esa variable la uso y digo valor, ¿sí? Y en una posición, la posición 0. ¿Okay? Hago lo mismo para el nombre del producto y fíjate cómo va a funcionar. Voy a agregar ítem, selecciono trozos atún, aceptar, y ahí está, el ID 5 es trozos atún. Ahora falta que editarle la cantidad, el precio y el importe que ahí me calcule. Cuando le dé quitar, pues me tiene que quitar ese elemento. A ver, ¿qué más tenemos aquí? En el formulario 2. En el formulario 2 tenemos ID, producto, cantidad y precio. El precio es columna, a ver, 0, 1, 2 y columna 3. Entonces en la columna 3 va el precio. En la columna 2 va la cantidad. Por defecto quiero que sea una cantidad pues de 1. Y en la columna 4, si gusta la escribo, si no, no, porque es calculado, ¿sí? Que vendría a ser el importe. Si este es 1 y el valor es 100, me va a devolver 100, entonces va a ser lo mismo. Va a ser por ahora, el importe va a ser lo mismo que el precio, entonces agregar, me sale ahí. Bobina, ahí está. 2,
por 50, acá me tiene que cargar 100. 5 por 25, y acá me va a cargar pues 125. Bien, ¿qué vamos a hacer? El cancelar me tiene que cerrar ese formulario, y el quitar ítem me tiene que quitar el elemento. Entonces cierro ahí y voy, mi formulario 1, cancelar, solamente cierro el formulario, entonces es dispose, liberar. El dispose te cierra el formulario y te libera recursos. Y el formulario 2 quiero quitar ítems, entonces aquí para quitar ítems primero preguntamos si hay filas. Sí, hay que comprobar si hay filas. Debes de comprobar si hay filas, hay que obtener la fila que quiero quitar, que también viene de ahí, de la selección actual. Pregunto si fila es mayor o igual a 0, porque el índice empieza en 0, entonces fila mayor o igual a 0. Quitamos datagrades.rows remove add fila. Este remove adds quiere decir que va a remover toda la fila totalmente. Entonces agregamos, quitamos, quiero quitar champú, quitar, ahí está, quiero quitar leche condensada y presiono quitar y no hay nada que quitar, se ha quedado vacío. Bien, vamos a ver cómo va el tiempo. 23. Por ahora cortamos ahí, ya en el siguiente video les muestro cómo guardar y utilizar transacciones.